Estamos ya en la cocina internacional con nuestro chef internacional de alta gama, Leandro Agilda. ¿Cómo anda, compañero? Un gusto grande tenerte, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Qué quilombo todo, ¿eh? Qué quilombo Latinoamérica, ¿no? Todo el mundo. Tremendo. Bueno, la verdad que no me sorprendieron los resultados en Chile. Esperaba una mejor elección de Janet Jara. Realmente prácticamente una diferencia muy escueta, mínima, 26,4 contra casi 24 del candidato Casi ultraderechista 25. Kast, hijo de un nazi que respondía a Hitler, ¿no? Ese es digamos, la biografía de este Kast. Y sorprendió mucho el líder del Partido de la Gente, con 19,5%, diciendo también que no va a apoyar a nadie y que cada uno se gane los votos de un antisistema, yo diría, ¿no? Porque el Sí, Partido de la Gente se creó a partir del antisistema, ¿no? En contra de los partidos políticos. Por eso dice que tanto Janet Jara como Cast tendrán que ganarse sus votos. Y sí alarma la última encuesta donde Cast, con el apoyo de Evelyn Matei y del candidato libertario, podríamos decir, está obteniendo casi un 61% contra un 39% de la dirigente comunista Janet Jara. No dijo hablar. bien, creo que pusiste sobre la mesa los puntos principales de la situación. Efectivamente, sabíamos que era muy probable que ganara la primera vuelta la candidata de la coalición del oficialismo, que es la heredera de lo que fue la concertación, más todos los movimientos que fueron dándose posteriormente, sobre todo aquello que en el 2019 desemboca en la constituyente y la elección de Boric, la constituyente que finalmente fue rechazada. También fue rechazada la siguiente constituyente que se hizo, que Claro, fue hacia la derecha. que fue la derecha, sí. O sea, se mantiene la constitución existente con modificaciones electorales, por ejemplo, que hacen a cómo está, cómo se da este sistema electoral. Se eligieron también diputados, se eligió parte de los senadores, la Cámara entera de Diputados, quedó bastante repartido. O sea, tenemos la coalición oficialista, cuya candidata presidencial es del Partido Comunista, como bien dijiste, ex ministra de Trabajo. Tuvo una gestión bastante interesante, 3 años nada más, pero con modificaciones en favor de reducir la jornada laboral a 40 horas, con propuestas de reformas previsionales muy interesantes. Primero, que incorpore como parte de los cuidados domiciliarios, etcétera, como parte de lo que se... Bueno, no sé si estaba la llamada, por eso No, 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 sí, me sí, 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 interrumpí. sí, sí. Bien, bueno, digo, hay varias iniciativas de parte de la candidata Jara que son realmente interesantes. Si vemos los resultados, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, como dijiste vos, se van hacia la derecha, en algunos casos hacia la ultraderecha, en muchos casos directamente pinochetista. Claro. Decíamos Cast, que es quien va a la elección al balotaje. Evelyn Matei, recordemos que era la Evelyn hija Matei, del jefe de la Fuerza Aérea durante el y que pinochetismo, después fue ¿no? ministra de Piñera, fue candidata presidencial Exacto. por lo que era la concertación no, la de centro izquierda, la unidad, que después se llamó Chile Vamos, que era la alianza de centro derecha, y que quedó, creo que muy desdibujada. Creo que es en realidad el sector que quedó más desdibujado en esta elección, el de centro izquierda, precisamente, el de centro derecha, perdón. Em, Perdón, que se está viniendo la cocina acá mismo, está un poco distractiva hoy la situación. Em, Estamos en vivo. sí, 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 no lo sé, pero la verdad que, bueno, ¿a qué voy? Si sumamos exactamente los porcentajes del domingo pasado, sumamos por aglutinamientos Sí, izquierda-derecha, eh, estamos hablando de un 30-70 en sí, principio, si lo más o sumamos menos. en bruto. Esta encuesta que me estás diciendo, a menos de una semana de transcurrida la primera elección, está hablando de 60-30 y, como bien decís, el tercer lugar sorprendió al Partido de la Gente, que ya se había presentado esta es la tercera oportunidad que se presenta, Parisi. Parisi se presenta con un discurso en el cual es apartidario, como decís vos, o antipartidario, anti-élite partidaria. Y él dice, ni fachos ni comunachos, es su discurso, es salirse un poco de los parámetros en los cuales se dio la democracia chilena desde la salida del pinochetismo, eh, con una coalición de centro-izquierda, con una coalición de centro-derecha. em, y lo que está planteando, él sacó un 20% de la elección,
Lo que, lo que él plantea, como bien dijiste, es que los votos se los tienen que ganar, que él no va a apoyar a ninguno. La candidata Matei, como dijimos, el candidato libertario, se llama Partido Nacional Libertario, Kaiser, confeso admirador de Milei, la misma noche de la elección fueron a dar su apoyo a Cast. Totalmente. Parisi dijo, esas cosas no se hacen porque los consensos hay que ganárselos dentro del propio electorado. La gente Exactamente. no está obligada a votar, y menos si un candidato la misma noche de la elección sale corriendo a apoyar a otro. Parisi estuvo en una situación similar en la última elección en la que se eligió Sí, Boric. Boric también había salido con Cast, había ido al balotaje, que lo terminó ganando Boric en el 2021, y Parisi había quedado tercero también en vez de con 19 votos que tuvo ahora, casi 20, con 13 votos, con 13% de los votos. En ese momento Parisi apoyó a Cast abiertamente, pero estudios posteriores muestran que buena parte de sus votantes terminaron apoyando la concertación, terminaron apoyando a Boric. Es un voto, algunos lo llaman postideológico, donde lo que importa no es tanto ni la izquierda ni la derecha en sí, o posiciones que uno diría, bueno, sino un poco pragmático. Tomamos algo de acá, algo de allá. Él habla mucho, sobre todo, de un devolverle el poder directamente a la gente, evitar las castas políticas, y tiene una llegada muy fuerte en las regiones fuera de Santiago, especialmente en el norte. De hecho, las regiones del norte de Chile votaron mayoritariamente por él. Jara inició muy en desventaja, como decíamos recién, claro, 70-30 el día de la elección, claro. 60-40 estarían dando los datos ahora. Empezó muy en desventaja, pero inició la campaña de una manera muy proactiva. De movida incorporó a dos candidatos, Marco Enrique Minami, que se presenta por quinta vez, Claro, y pero me sorprendió mucho lo que sacó Marco Enrique sí, Minami. no, pero ya No, no llegó al venía en 2%. una decadencia A mí me muy, sorprendió muy mucho, ¿eh? clara, y él mismo se autoexcluyó de la interna de la concertación pensando que iba a poder pescar por afuera. Bueno, no fue. Le fue Pero mal. lo incorporó él personalmente a su campaña, incorporó a otros sectores en su campaña, sí, incorporó ahora, esto es de ayer, medidas, una serie de medidas muy extensa de propuestas de todos los otros candidatos, menos de Cast. O sea, lo que está tratando de hacer es una polarización, como se dio en el 21, de decir, acá yo vengo a reunir y a representar a todo el resto de los chilenos frente a una avanzada fascista directamente, que es Cast. Es interesante el planteo que hace. La primera vuelta había estado un poco monopolizada el estilo de la elección hacia el lado más de la democracia cristiana, que es parte también de la coalición, y esta vez se decidió ir a la polarización con todo. En esa sumatoria de iniciativas sumó 5 iniciativas de París, y algunas de las cuales son interesantísimas. También iniciativas de Matei que son interesantes. Por ejemplo, una iniciativa de Matei muy interesante, y el eje de Jara, ya en la primera vuelta, pero sobre todo ahora, es ir a las demandas concretas de la gente y resolver las demandas concretas de la gente, especialmente económicas y especialmente de la clase media. Por ejemplo, de Matei toma evitar las listas de esperas y reducir todos los costos para tratamientos oncológicos. También el que el Estado financie, subvencione la entrada en cualquier hipoteca para primer hogar de jóvenes que estén en blanco. Pero bueno, es un avance hacia la posibilidad de que los jóvenes puedan tener casa propia. De Parisi incorpora también reconversión para trabajadores mineros, reconversión laboral para trabajadores mineros, quita del IVA a los medicamentos. Bueno, muy Hay una importante serie de eso. medidas muy interesantes que está tomando los distintos candidatos. Y lo otro es, Parisi es un personaje que salió tercero del Partido de la Gente, es un personaje muy carismático. Ni fachos ni comunachos, es un mensaje interesante. No, yo creo que es un candidato antisistema. Él lo dejó bien claro también, Yo ¿no? creo que no tanto en cuanto sistema económico, él es No, no, claramente yo hablo muy antisistema por la política. en cuanto a sistema partidario, sin duda. Y eso es Es un claramente, antisistema. y es parte del atractivo que tiene. Él viene de la economía, académico, y también es un personaje bastante popular que tuvo un programa de televisión con su hermano durante muchos años y que ahora tiene un streaming. Entonces invitó a su streaming a Cast y a Jara a que vayan en días distintos a participar, y para ganarse los votos de su gente. Jara ya aceptó, los envíos serían la semana próxima. Cast todavía no aceptó, pero Cast, como Jara, como decía, del oficialismo, está en una cruzada por ganarse absolutamente todos los votos posibles de todo el arco político, excepto el de Cast. Cast, por su parte, se cree muy ganador, entonces no está tan activo como quizás debería estarlo ante esta situación. Todavía no recogió el guante de Parisi, por un lado, y por otra, se ve un poco en aprietos por sus propios discursos. Él tiene un discurso absolutamente
absolutamente xenófobo, por ejemplo, en el cual dice que en la frontera terrestre de Chile, en el norte, hay que poner una zanja y minas, y que hay que expulsar inmediatamente a todos los extranjeros de Chile. Entonces, ante la pregunta, por ejemplo, ¿qué le hacen? ¿Y qué se hace con los hijos chilenos de los inmigrantes que hay en Chile? Y él dice, y bueno, van a tener que elegir si se los dejan o si el Estado chileno cría a los hijos de los inmigrantes que de todas maneras van a ser expulsados. Es un tipo que quizás no se está ayudando demasiado tampoco de cara a la segunda vuelta, No, que no, es el no. 14 de Sí diciembre. sorprendió la cantidad de chilenos del exterior que votaron a Janet Jara. Sí, en Sí general, sorprendió, en en- general hizo una gran elección en el exterior Janet Jara, ¿no? exactamente. Tratándose de una candidata comunista. La última gran candidata comunista en Chile fue Gladys Marín, digo, en épocas de Pinochet, ¿no? Cuando terminó ganando el no, fue una de las protagonistas junto a Ricardo Lagos Escobar, Ganó en la zona metropolitana de Chile también, en el área central de Chile, de Central. pero No, seguramente en Las Condes no, que no, no, es no, un lugar cheto. no, pero en buena parte de las regiones le fue bastante mal, sobre todo en el centro sur, donde tiene fuerte arraigo Cast. También es otra de las dimensiones a las cuales apunta a recuperar ahora. Bueno, muy bien. Vamos a ir a Ecuador, ¿eh? Bueno, recordemos que la elección chilena se define el próximo 14 de diciembre, segunda vuelta de las elecciones chilenas, y ahí habremos de saber quién regirá los destinos de Chile en los próximos 4 años, entre el año 26 y el año Te 30. hago un pequeño comentario al margen, Sí, no quiero que pase de largo. Acá Milei y todos sus amigos están festejando a Kast. De hecho, claro, Milei habló sí. directamente con Kast. Kast es un tipo que en sus redes Vamos a tener sociales, problemas de límites con Cast. Quiero decir, eso es lo que, a eso eso, iba a ir. bueno, Exactamente a eso iba a ir. vamos a volver a tocar el tema de los hielos continentales. Me parece que es un expansionista Cast Kast es un y va a tipo tener graves problemas con el gobierno argentino. que ha publicado que la Patagonia es chilena y está ilegítimamente ocupada por Argentina, por ejemplo. Claro, Pero como sabemos que a Milei esas cosas mucho no le importa, quizás hasta capaz que le quizás hasta concede el la lado de la derecha. Patagonia, ¿Quién dice? porque es un cipayo. En fin, qué triste, ¿no? Qué triste, sabiendo el apoyo británico a los ingleses durante el conflicto de Malvinas. Pues esto es la cruda realidad, es la cruda realidad. ¿Eh? Los aviones británicos cargaban combustible en Punta Arenas, ¿no? Tengo entendido, ¿no? En la época de la dictadura pinochetista. Y acá otra dictadura, ¿no? La de Leopoldo Fortunato Galtieri. Bueno, muy bien, decíamos 14 de diciembre, segunda vuelta en Chile. Vamos a Ecuador, sin bronazo, ¿eh? Sin bronazo en Ecuador, duro golpe para el presidente Daniel Noboa. El pueblo de Ecuador, por 4 puntos nomás, le dijo no, no a las bases norteamericanas en territorio de Ecuador y otros ítems más. Es muy interesante porque te acordás que la vez pasada veíamos a Bessent, a nuestro amigo Bessent, Claro, diciendo, pasando revista cómo las distintas elecciones en todo el continente le exactamente, iba dando a la derecha la estrategia de Trump de o por la billetera o por las bombas, claro. ir ganando todo el espacio latinoamericano, que es un poco lo que apuntan, digo, no hay demasiado misterio ya. Trump mismo después de reunirse con Milei aquella vez allá en la cual le dio el dinero para la elección acá, para apoyarlo a sobrellevar la elección nacional legislativa, dijo, estamos manejando muy bien Sudamérica. Así, literal, así de crudo como es Trump. Entonces, lo de Chile en principio estaría avanzando según los parámetros de Estados Unidos. Ecuador tuvo un revés fuerte. Si bien habíamos visto el mes pasado en la elección ecuatoriana le había ido bien al presidente Noboa, en este referéndum perdió los 4 puntos que había planteado. Los 4 puntos que planteó era la vuelta de la instalación de bases extranjeras, no norteamericanos, pero es obvio que son estadounidenses, bases extranjeras en territorio ecuatoriano, que las había cerrado Rafael Correa en 2009, una de las cosas más importantes y más valientes que hizo Rafael Correa, entre tantas cosas que hizo. Reapertura de bases extranjeras fue rechazado por más del 60% de la gente. Una nueva constitución, una nueva constituyente fue rechazado por más del 60% de la gente. Reducir la cantidad de legisladores nacionales fue rechazada por más del 50% de la gente y eliminar el financiamiento público de partidos políticos y movimientos políticos también rechazado por más del 50% de la gente. Fue una bofetada total, un cachetazo, una trompada, lo dejó por el piso a Noboa, que de hecho apenas pudo reaccionar con un tuit diciendo le dimos la palabra a la gente habló, punto. Y tengo entendido que por estos días iba a viajar a Estados Unidos, Sí, vive, parece que es bastante amigo de Narco Rubio, como le dicen de algunos. Narco Rubio. Sí. Y bueno, Eh, algo de eso hay. entonces, en ese mapa que estaban planteando, Ecuador a ver, no le da la espalda Digo, porque Narco sigue, Rubio es un gusano.
¿ah? bueno, sabemos Fuerte gusano como Lamelas, Peter Lamelas. sabemos El que virrey Lamelas también es un gusano. tuvo sus vínculos con, aparte por vía de la familia, su familia política con el narcotráfico, y bueno, aparte es amigo de Noboa, que también tiene sus lazos por ese lado. Bien, entonces, Ecuador por lo pronto le pone un parate, vamos a ver cuánto tiempo dura, cuánto tiempo le toma recobrar la iniciativa a Noboa, pero por lo menos le pone un parate. Después siguen las amenazas que sabemos sobre el narcoterrorismo, como llaman ellos. Venezuela, amenazaron a Colombia, volvieron a amenazar con entrar directamente en Colombia, amenazaron a México. Ahora vamos a decir algunas palabras sobre México porque es bien interesante lo que está pasando y hay bastante que decir. Eh, pero también cuando hicieron no solamente le dieron guita a Milei, viste que hace poco anunciaron ahora el acuerdo, el marco general Sí. para el acuerdo es un acuerdo absurdo, ¿no? De sumisión prácticamente a lo que quiere Estados Unidos. Eh, ¿Vos estás hablando del acuerdo argentino-estadounidense? sí, Hay 3 puntos a favor de Argentina y 24 a favor de los Estados exactamente. Unidos. Es una entrega total. Ese marco, Entrega total como el bolero. Vos sabés que hay un bolero llamado Entrega Total no, que ha cantado Spinetta de Abelardo Pugliese. Es un bolero, es un tema romántico que se llama Entrega Total. Bueno, es lo que está haciendo Milei mirá qué bien que vendría a para. ritmo de bolero con trap, ¿no? De un tema de Abelardo Pulido, viejo autor mexicano de los años 30. ¿Eh? Bueno, Esa entrega total esa queremos. entrega total, ese marco, se anunció desde Estados Unidos junto con acuerdos similares con distintos países de América Latina. Algunos decían que ese anuncio hacia Argentina también apuntaba a impactar en la elección chilena indirectamente, diciendo, mirá cómo les va a los que se llevan bien con Estados Unidos, como algo positivo desde la perspectiva, por supuesto, de quienes miran al norte. Y en Centroamérica, porque se vienen elecciones en Honduras. La semana que viene vamos a hablar un poco más de eso, pero Es cierto, dentro donde de 2 domingos hay claro, elecciones en Honduras también. Ese es donde está el Partido Libre que encabeza la actual presidenta Xiomara Castro, ¿no? exactamente. En este momento Hay posibilidades que gane su, hay su 3 candidatos que están en punta. Las encuestas dan ganador a los distintos 3 candidatos. No está muy claro todavía quién no puede está ganar. muy claro. Está de vuelta. Bueno, el Partido Libre podría reelegir. Podría el viejo partido de siempre de derecha, el Partido Nacional de Honduras, podría ganar también. Y el Partido Liberal también está picando en punta con un candidato que es un personaje que ha pasado, Nasrallah, ha pasado por todos los partidos políticos. De hecho, fue presidente delegado, que es como se le dice a los vicepresidentes de Honduras, hasta hace nada, y quebró, rompió con Zelaya y con Xiomara Castro, Claro. creo que el año pasado. Es candidata, ¿no? Es una mujer la Es una candidata mujer la libre. candidata, La sí. candidata Sí, sí, sí. libre y ahí está jugando un papel fundamental Mel Zelaya, ¿eh? Sí, 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 Es por el supuesto. armador de toda esta estrategia o estratagema que está desplegando el Partido Libre Esa, oficialismo en Honduras. esa elección sería como lo más inmediato. Bueno, el año próximo, obviamente, Colombia, Brasil, ya hablaremos un poco sobre eso también. Claro, Es interesante cómo viene. Donde sí arrancó con el pie derecho a Estados Unidos es en Bolivia. claro, empezó Así, Rodrigo Paz a recorrer algunas regiones del altiplano, particularmente, mirá qué visita, la primera visita de Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Rodrigo Paz Rodrigo Paz Pereira Pereira. es en Santa Cruz de la Sierra, ¿eh? Sí, no es casual No es porque casual, ¿no? tuvo el apoyo de Samuel Doria Medina en Claro. el balotaje contra Tuto Quiroga. Bueno, también tuvo los votos de mucha gente que votaba anteriormente al MAS para que no ganara Quiroga, a quien se interpretaba como lo peor. Pero asumió hace 12 días Paz Pereira y las primeras señales no son buenas. Primero hizo un gabinete tecnócrata, incorporó gente vinculada a lo que fue la dictadura de Áñez, a distintas instancias de gobierno, quitó, bueno, la huipala, todos los símbolos de las naciones bolivianas Del escudo plurinacional. las quitó absolutamente, y no hay ningún representante, obviamente, ni sindicalista, ni indígena, ni campesino, ni nada en el gobierno. Ha vuelto a ser un gobierno como los que había antes Como los del degonizantes MAS de Lozada. en Bolivia, y él, por ejemplo, en campaña había dicho que se había presentado como muy centrista, diciendo, por ejemplo, entre otras cosas, prometiendo sí capitalismo para todos, ese era su lema, pero diciendo, por ejemplo, que no iba a ir al FMI, que para qué. Su primer viaje, incluso antes de asumir, fue a Estados Unidos, a reunirse con Marco Rubio, con varios inversores estadounidenses y con el FMI. Vino con algunas promesas de financiamiento, ya denunció
el uso del dinero, digamos, para justificar el ajuste que se viene, denunció los manejos financieros de los gobiernos masistas, estimó en 15.000 millones de dólares el robo de los masistas y anunció que, bueno, obviamente que se venían ajustes de este tipo, de los que estamos acostumbrados, quiero decir. Entre otras cosas, la justicia, siempre tan acomodaticia, no solo en nuestro país, aprovechó este cambio de gobierno para liberar a Yanine Áñez, quien había liderado el gobierno después del golpe contra Evo Morales en el 19. Ya varios de sus socios políticos están de vuelta en la calle, apoyaron y se manifiestan muy, muy contentos con el nuevo gobierno. Ya te dije, aparte, pusieron gente propia, incluso vinculadas con las represiones ¿te acordás la masacre de Sencata? Bueno, las distintas masacres Sí, que mataron casi 40 personas sí. durante el golpe militar, Que por eso fue presa la Áñez y expresidenta Camacho. Yáñez y quien era el ministro del Interior, Camacho, que Camacho. están en la calle otra vez. Bueno, gente vinculada a No, no, la. Camacho era gobernador, pero yo hablo del ministro del Interior que era un fascista tremendo. No Sí, estoy hablando de Macho no se Camacho. llama Santa María, pero el nombre es Era un parecido. tipo tremendo que también fue en cana por esa tragedia, ¿no? Bien, bueno, la mano derecha de este personaje que vos decís es uno de los ministros nuevos en Buah, realidad viceministro. nefasto, nefasto. Eh, Así que bueno, Estados Unidos, por ejemplo, se llevó también otro premio ahora con Quiroga. Se restablecieron relaciones a nivel de embajadas que estaban Claro, cortadas. También restableció relaciones con Ecuador, Bolivia, con Israel. sí. Y a Estados Unidos, por ejemplo, ahora le permitió la entrada de sus ciudadanos a Bolivia sin visa. Bolivia, sí, los bolivianos siguen necesitando visa para entrar a Estados Unidos, pero ahora los norteamericanos no para Bolivia porque, bueno, amigos son los Bueno, amigos. tengan cuidado bolivianos porque en una de esas trampas los empieza a perseguir, ¿no? Ya que persigue a su propia gente en distintos estados, ¿no? ¿Quién te No, no dice? me llamaré la atención que no nos dejen entrar a los bolivianos, ¿no? ¿Quién te dice? Bueno, vamos con Trump. Vamos con Trump porque arremete, digo, sigue arremetiendo el presidente Trump, recalienta la región, coquetea con un ataque, como ya sabemos, a Venezuela, a lanchas en el Caribe, porque se sostiene o sostiene Trump que son lanchas del narcotráfico, pero en definitiva también en algún momento se especuló con que Trump no descartaba un ataque contra México, ¿no? No, es alucinante. De hecho, esta semana estuvo hablando sobre eso bastante. Eh, hay, Es eh, decir, coquetea con un ataque contra México, Hubo ¿no? varias idas y vueltas, porque obviamente está tan sobre la mesa este tema de que él puede entrar, él se atribuye la posibilidad de Claro, entrar territorialmente en Venezuela, en Colombia, para encontrar a los terroristas que matan a los americanos, en claro, sus fábricas de cocaína en la selva de Bolivia. Eso claro. es un delirio. Es un delirio. O en las lanchas, ¿no? Bueno, En las lanchas en el Caribe, ¿no? entonces, ante las preguntas de ¿y México qué? Ah, quería decir que Panamá no le permitió hacer ejercicios militares a Estados Unidos a través de su presidente que hizo una declaración oficial. Hizo una declaración oficial, pero los ejercicios se hacen de la misma manera. Dijo que Panamá no iba a ser plataforma para invadir otro país. Pero finalmente Eso se dijo. hicieron los Los ejercicios. ejercicios, Pues eso. yo eso lo discutí también. Sí, Yo sí, sí, también sí, sí. lo aseveré que No, él dijo que no iba a ser plataforma para entrar en otro país. Pero bueno, ahora mismo hay ejercicios en Trinidad y Tobago, por ejemplo, también a las puertas de Venezuela. Eh, eso me dijiste. y hay 15.000 efectivos norteamericanos, aparte de todo el andamiaje que dijimos, el portaaviones, etcétera. Bien, en México se lleva de otra manera, es decir, está la presión norteamericana, hay inteligencia norteamericana, hubo muchísima interpenetración de inteligencia y militar con los distintos gobiernos que fueron habiendo en México y los distintos gobiernos estadounidenses. Lo que sí se plantó Sheinbaum, que es muy interesante, es en decir, no van a entrar los norteamericanos acá, ante palabras, como bien dijiste, de Trump, de diciendo, bueno, sí, ¿por qué no? Si estamos defendiendo a los norteamericanos, ¿por qué no vamos a entrar en México? Sheinbaum se plantó, contó estos días que estuvo hablando con autoridades, con Marco Rubio también, y con autoridades estadounidenses, diciendo que estaban dispuestos a recibir ayuda de Estados Unidos, colaboración, cooperación, sobre todo en inteligencia, en entrenamiento, en armamentos, etcétera, pero no la entrada directa de norteamericanos en Estados Unidos. De hecho, hay un video que no sé si lo tenemos A ver, disponible. vamos con ese video, a ver. A menos que A ver si- nosotros lo pidiéramos. Ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones No viene. de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención se llevó la mitad del territorio. Bueno, ya lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Fue, va a rechazar todo tipo de presiones de los Estados Unidos porque México es un país soberano. a mí lo que más me gusta es el final que dice la última vez que entraron los norteamericanos se quedaron con Se medio quedaron país. con medio México. Lo cual es cierto. Buah, Habían entrado a mediados del siglo XIX, 1800, exacto, ante la revuelta en Texas, para exactamente. apoyar la independencia de Texas, y se terminaron quedando. Después se extendió no solo a Texas, sino a Ocho todo estados se quedaron. el oeste. ¿Sabés quién refrenda muy estadounidense. bien eso en una canción? Yo te lo recomiendo, Los Tigres del Norte. Mira, Es una agrupación mexicana de corridos, el narco corrido mexicano, y ellos te explican la historia con música. Y Claro. te dicen cómo los yanquis se afanaron 8 estados de México. Bueno, muchos ¿Eh? inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, cuando le dicen que inmigraron ilegalmente, ellos dicen, nosotros no pasamos la frontera, la Claro. frontera nos pasó a nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, es interesante lo de Sheinbaum, como decíamos. Hoy fue el aniversario del inicio, como ellos identifican el inicio de la Revolución Mexicana, hace 114 años. Se hizo un acto muy impresionante en el Zócalo. De hecho, hay una foto por ahí donde voy. Esta foto es alucinante. Bueno, el acto muy interesante, el discurso de Sheinbaum también muy interesante. Y una de las cosas que ella estuvo diciendo hoy también, un poco en línea con todo lo que viene pasando en México, que ahora voy a decir 2 palabras sobre eso, se refiere a quienes dentro de México están llamando, están invocando la intervención extranjera. Y están diciendo, ellos lo que hacen es porfirismo, refiriéndose a Porfirio Díaz, que era quien había sido presidente durante 34 años antes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, en principio, busca sacar a Porfirio Díaz del poder, además de una serie, obviamente, de reformas sociales y populares de primer orden que terminó representando la Revolución. Cuando ella dice, quienes están llamando afuera están haciendo porfirismo nuevamente, están queriendo volver atrás el tiempo. No dice la palabra cipayos, pero más o menos está queriendo decir lo mismo. ¿A qué se refiere, además de estos intentos o estos escarceos de Estados Unidos buscando de alguna u otra manera meter un pie en territorio mexicano? También tiene que ver con, hay una campaña destituyente bastante fuerte dentro de México que se montó en todo esto de la generación Z. ¿Te acuerdas que habíamos hablado en Nepal? La generación Z como esto que identificaba Acá a actuó jóvenes. la generación Z con ya lo dijimos la vez pasada, con el asesinato de este alcalde que se dedicaba a viajar en helicóptero y atrapar malhechores, ¿no? Ahora vamos a una palabra sobre eso, pero esto de la generación Z, ¿te acordás que fue en varios Sí, países de en Asia? Nepal también. En Nepal también, en Nepal Bangladesh, también. Sí, después sí, apareció en Perú, apareció en Ecuador, siempre con la misma bandera, siempre con este Sí, mismo sí. tipo de identificación. Acá lo que descubrieron es que, más Bandas allá, de trolls. En realidad es un ejército de trolls, ¿no? Que se sale con la suya en Nepal, ¿te acordás y que hacen decíamos convocatorias muy qué violentas. ONG estaban financiando Claro. este activismo? Y decíamos, bueno, están vinculados algunos con Liberación del Ahí Tíbet. no fue que incendiaron el Parlamento. Sí, bueno, por eso En te lo estoy Nepal, trayendo claro, a colación. claro. Bueno, acá también se hizo una investigación bastante rápida. Se detectaron bots convocando a estas movilizaciones y, según dice el gobierno de México, hay dólares atrás de esta campaña. Una Sí. cosa en realidad extraordinaria, por un lado. Por otro, se empezaron a descubrir que varios de los principales agitadores de este movimiento en redes eran contratados por el panismo, por el PAN, el Partido Liberal de México, Partido directamente. Partido Autonomista Nacional, Exacto. que tuvo como presidente a Vicente Fox y Felipe Calderón. a Felipe Calderón. Desgraciado y malísimo gobierno de Felipe Bueno, Calderón. ahora vamos a decir Donde una palabra. El narcotráfico se consolidó mucho en México durante ese periodo. Sí, Vicente Fox, quiero recordar, presidente de la Coca-Cola. ahora vamos a retomar desde Calderón para ir a Manso, que es lo que hablábamos recién. Pero una palabra más, estas campañas, si bien tuvieron esta fachada de protesta de la juventud, de protestas legítimas de la juventud, porque no hay acceso a vivienda, porque no hay trabajo, no hay salarios dignos, etcétera, etcétera, que es un problema internacional, en realidad montado sobre esa fachada y sobre ese movimiento pago, sobre todo en redes sociales, quienes van a la calle son mayoritariamente nada que ver con la generación Z. No, Gente bastante mayor por un lado, gente muy identificada con todas las consignas Exacto. del PAN sobre todo, pero de la derecha mexicana en general, y que llaman directamente a que se vaya Sheinbaum, y algunos tenían carteles de la bandera de Estados Unidos diciendo help.
O sea, para que te des una idea de cómo venía la mano de la supuesta generación Z. Cuando goza de gran popularidad, Bueno, eso es lo otro. Las encuestas le dan muy bien, le siguen dando muy bien. Un 75% de apoyo. Exactamente, incluso entre los jóvenes, a pesar de lo que se dice de esta campaña. Claro. Esta campaña se montó, y ahora sí vamos a esto, aparte sobre problemas reales que son de todo el mundo, porque tienen que ver con la etapa del capitalismo actual, de cómo funcionan las sociedades Claro. hoy, a pesar de que un gobierno sea peor o mejor, que en el caso de México, como venimos diciendo, parece bastante mejor en muchos aspectos que otros. También parte de la situación de violencia. La situación de violencia que, como bien decías, el gobierno de Felipe Calderón hace 20 años que llamó a la guerra contra el narcotráfico y que hizo un surgimiento de la violencia y de los homicidios extraordinario. O sea, la tasa casi se triplicó de homicidios durante el gobierno de Calderón, después siguió aumentando durante el gobierno de Calderón. Después siguió aumentando durante el de Peña Nieto. Recién en el de Manuel López Obrador, también del Movimiento de Regeneración Nacional, igual que Sheinbaum, claro, que gobernó antes que Sheinbaum, empezó a bajar un poco gradualmente, pero por lo menos no siguió subiendo. Y este primer año de Sheinbaum es el primero que empieza a bajar claramente. Sheinbaum llama a su programa de gobierno, pero también al de su antecesor, AMLO. Habla de la cuarta transformación. Ella pone en una... o sea, lo que ella dice es que es una transformación pacífica de la misma magnitud que la de la independencia o de la Revolución Mexicana, claro, pero es una revolución pacífica. Entonces, entre otros temas que son bastante sensibles y que van al problema del cual vamos a hablar ahora, tiene que ver con cómo tratar, por ejemplo, con los cárteles. Claro. Entonces, si bien obviamente no niega el papel que tienen que jugar las Fuerzas Armadas, sí lo que trata es de desarmar una campaña de violencia abierta y de escalada de violencia contra el narcotráfico. Vamos a Carlos Manso, que era un alcalde de un pueblito, Uruapan, en Michoacán. Carlos Manso era del Morena también, era un personaje muy querido, fue legislador, fue diputado por el Morena y luego se abrió. Y como intendente de Uruapan, muy querido en la zona, él llamaba directamente a ir a buscar a los narcotraficantes, a no esconderse y a contestarles, y empezó a criticar al gobierno de Sheinbaum desde ese lado diciendo: nosotros necesitamos armarnos y necesitamos la presencia de las fuerzas federales para combatir. Y empezó a decir esto de no ocultarse, empezó a decir quiénes eran los capos en su región. Los capos de la droga. Y él fue asesinado el Día de los Muertos pasado. El 1 de diciembre, el 1 de noviembre. El Día de los Muertos es un día muy importante en México. Sí. No es nada casual. Él fue asesinado, aparte en un acto público, lo cual también es bastante más... O sea, es terrible de por sí el asesinato, pero aparte, con una multitud alrededor, el tirador lo mataron en el momento, dos cómplices aparecieron muertos muy poco después, y ayer mismo anunció el gobierno que identificó por lo menos quién era el nexo, si no autor intelectual, por lo menos el nexo de quiénes fueron los tiradores que mataron a Carlos Manso, y que vinculado a uno de los cárteles mexicanos, el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que ver quién está intelectualmente por detrás. Pero de todos modos, en el momento, esto que te digo fue ayer que anunciaron esta captura, en el momento impactó muchísimo, porque Carlos Manso había llamado a Sheinbaum personalmente y había declarado públicamente que pedía que mandaran las fuerzas federales. Sheinbaum dijo que ella respondió a todos los pedidos que le hizo Manso, pero fue muy fuerte, como te dije, era un tipo muy querido, fue muy fuerte el impacto que generó, y el PAN y obviamente la oposición a Sheinbaum se apoyó mucho en esto para generar todo un movimiento bastante fuerte de crítica y sobre todo a la política antinarco de Sheinbaum. Entonces, Carlos Manso era conocido por su sombrero de la región mexicana de donde era, y en la marcha esta de la supuesta generación Z, de la cual era muy poco de la generación Z, se conoció también como marcha de los sombreros, aparecieron todos con los sombreros al estilo de Manso, que era un tipo del mismo palo político que Sheinbaum, no era de otro palo. Mirá que dato. Bueno, concretamente, a ver, para volver al tema, ¿no? Sí. Dijo Trump: no estoy contento con México. Claro. ¿No? Después de advertir que podía atacar México, en medio de la operación Lanza del Sur, que usa como argumento para atacar lanchas con presunta carga de narcóticos cerca de las costas venezolanas. Pero bueno, Trump dijo que mantiene conversaciones con Sheinbaum, pero nunca se había expresado ante la prensa de esta manera. Desde que asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, Estados Unidos presiona al gobierno mexicano para ofrecerle, entre comillas, ayudas en el combate contra los cárteles narco. Dijo Donaldo Trumpa, que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano. Bueno, ya sabemos lo que piensa Trump.
Él le contestó Maduro que nosotros no queremos guerra, sino queremos paz y vamos a defender nuestro territorio con uñas y dientes, dijo Nicolás Maduro Moros. Lo estuve viendo ayer por televisión a Maduro, ¿no? Agarré un pedacito de un noticiero internacional. Se supone que estuvo habiendo diálogos Sí, por debajo de la mesa entre Estados debajo Unidos de y la mesa entre Venezuela. Estados Unidos y Son rumores igual, Venezuela. pero aparentaría que se está tratando de llegar a una solución negociada, que es obviamente algo que a nadie le convendría llegar a los tiros, ¿no? Obviamente. Claro, me parece, ¿no? Porque ahí yo creo que Estados Unidos sabe perfectamente que los rusos están adentro del territorio venezolano. Pero eso no quita que puedan hacer el daño que puedan hacer. No, está bien, pero no sé cuál podría ser la reacción de Rusia o de China respecto a esto. Veremos, porque es una de las incógnitas que van a determinar en qué situación estamos en el mundo. Hoy el muro no se levanta en Europa, amigo, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Hoy el muro se levanta en el Océano Atlántico, de un lado América y del otro lado el resto del mundo. Ese es un problema, porque nosotros quedamos del lado... Nosotros estamos del lado más peligroso. del lado más peligroso. Y además calculo yo que cuando se reunió Trump con Xi Jinping, dijo: yo tengo Argentina, te dejo a Brasil. Yo creo que es parecido cuando se reunió con Putin en Alaska. Obviamente no hay información sobre eso, pero yo creo que por cómo actúa Trump, yo creo que uno de sus anhelos es decirle a los otros, yo a ustedes dos en particular, ¿no? Ustedes dos los respeto, ustedes dos son grandes, Sí. No me voy a meter con ustedes no se metan conmigo y cada uno la suya. Sí, y le habrá dicho entre digamos, los puntos de negociación: yo tengo a la Argentina y me voy a cargar Chile. El continente entero. Me voy a cargar casi todo el continente, ustedes tienen Brasil. Por eso Brasil. te digo que qué pase con Venezuela, sobre todo qué reacción tenga Rusia o China con Venezuela, va a ser un diagnóstico de si ese acuerdo existe tácitamente o no. Estoy pensando que también el señor Kass, hablando de Kass nuevamente, que van a estar muy contentos los yanquis si ganan, Sí. Kass va a plantear también un conflicto en torno a la demarcación en la Antártida Argentina. Es posible. Atento con eso. Posible, son las nuevas fronteras, el Ártico y la Antártida. Exactamente, atento con eso. Atento con eso. Estaba pensando que no va solamente por los hielos continentales, sino va más allá de eso. Muy probable. Bueno, amigo, ¿quiere añadir algo más? Dos cositas, ya que estamos hablando de esto. Es muy posible que muy probablemente en los próximos días salga a la luz, se dice que ya está finiquitado un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para darle fin a la guerra de Ucrania, básicamente aceptando todas las condiciones rusas. Obvio, porque ya Rusia ha triunfado. Cayó Pokrovsk y ya el avance ruso es medio indetenible, o podría estarlo siendo en lo inmediato. Y por otra parte, vuelven a salir escándalos por todos lados respecto a la corrupción del gobierno ucraniano. ¿Qué hicieron con los miles de millones que le dio Estados Unidos y Europa? Y toda la prensa europea tratando de despegar al presidente Zelensky. Sí, pero ya casi que no les funciona, y es muy probable que sea una maniobra para empezar a darle el olivo a Zelensky también, que es un poco la manera en la cual terminar con un moño esta situación de Ucrania, dramática, terrible, espantosa. Y la otra noticia que te tiro al pasar, pero quizás la próxima lo hablamos un poco más, que el Consejo de Seguridad aprobó el plan de Trump para lo que sería efectivamente una partición nueva de Gaza, donde ese 53-58% de territorio que quedó bajo las tropas israelíes reciba inversiones sobre todo norteamericanas y de millonarios árabes también para una reconstrucción, y un ejército internacional conformado mayormente por algunas potencias árabes. Fue aprobado por casi todos los miembros del Consejo de Seguridad, con la abstención de Rusia y China, que argumentaron que su abstención era para criticar el contenido, pero siendo que los árabes ya estaban embarcados también, que si ellos rechazaban esto, hubieran avanzado igual los norteamericanos, en la práctica dejando la parte destruida de la ciudad solamente para los palestinos, y una zona aparte donde no se puede ni cultivar nada, donde el acceso al mar lo tienen vedado por la armada israelí, no pueden ni siquiera pescar, y en el resto se volcarían los miles de millones de dólares. ¿Qué pasa con qué dice a todo esto el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, que está instalado en Cisjordania? Apoyó el plan de Trump que se aprobó también. Qué lamentable, Qué lamentable haberse entregado de esa manera. Abu Mazen, que era un tipo muy piola, ¿no? Al principio. Y está un poquito agarrado de todos lados. Sí. Muy complejo. Porque Israel también avanza en Cisjordania. Claro, no es que Cisjordania es un territorio integrado, ni que se autogobierna. Está metiendo colonos por todos lados. Para pasar de un pueblo a otro en Cisjordania tenés que pasar por infinidad de controles israelíes si tenés la suerte de poder pasar. Bueno, gracias, Leandro.